Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que llevas un peso en el pecho que no te deja avanzar, no es casualidad. Estamos a jueves 28 de mayo y la mañana amanece con Venus en Cáncer en cuadratura exacta con Saturno en Aries. Esa sensación de que el cariño que das no regresa igual tiene una explicación muy clara en el cielo. Pero no te preocupes, porque este es un día donde la astrología se vuelve herramienta, no profecía. Vamos a desmenuzar el mapa para que sepas exactamente dónde poner el foco. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de esa cuadratura entre Venus y Saturno. El Sol a 6,5 grados de Géminis está iluminando una zona de pura curiosidad mental, pero su conjunción con Urano, apenas a 5 grados de distancia, añade un voltaje imprevisible. Esto significa que hoy cualquier conversación puede girar hacia lo inesperado. No es día para guiones rígidos. El trato que planeaste para las 3 puede mutar a las 2:30. La luna, ya en Escorpio y en fase creciente gibosa con un 90% de iluminación, está tensa frente a Plutón retrógrado en Acuario. Esa combinación remueve lo que guardaste bajo llave emocional, celos, sospechas, ese resentimiento que creías olvidado. No lo sueltes hoy en una discusión, porque la cuadratura de Marte en Tauro con Plutón añade testarudez y ganas de ganar a toda costa. Mejor usa esa intensidad para una revisión interna. Plutón retrógrado, el único planeta en retroceso ahora, te pide que examines qué poder estás cediendo en silencio. Hay un dato curioso asociado a este 28 de mayo. En 1959, 2 monos fueron lanzados al espacio y regresaron vivos, demostrando que la exploración calculada sí tiene recompensa. Ese es el espíritu del día. Atrévete a sondear lo desconocido, pero con precisión. Lo que decidas firmar o comprar, hazlo antes del mediodía, cuando la luna esté más clara. Después, investiga. Aries. Saturno, a 11 grados, justo en tu signo, recibe la cuadratura de Venus en Cáncer. Ese nudo en el estómago que sientes al mencionar cierta relación no es casualidad, es un límite pidiendo ser dicho en voz alta. Júpiter, también en Cáncer, te empuja a expandir justo lo que Venus te aprieta. El hogar o una figura materna te exigen posicionarte. No esperes al atardecer. Antes de las 4 p.m, llama a esa persona y ponle nombre a lo que ya no toleras. Sin rodeos, sin excusas, Marte en Tauro te da la resistencia para sostener la conversación sin explotar, pero también te exige moverte antes de que la tensión se oxide. Hoy el conflicto bien gestionado es un acto de amor propio. Tu franqueza no rompe nada que no debiera romperse. Tauro. Marte en tu signo enfrenta a Plutón retrógrado en Acuario. Ese conflicto que evitaste esta semana te tensa la mandíbula mientras masticas el desayuno. Venus en Cáncer sextil a Marte te ofrece un respiro. Antes de las 3 de la tarde, apoya las palmas sobre la mesa y respira hondo 5 veces, sintiendo el peso de los codos. La luna en Escorpio activa tu casa de recursos compartidos, así que revisa ese gasto que dejaste pendiente. No es urgencia, es alivio. Saturno en Aries sigue presionando tu casa duodécima y aunque el cansancio se acumula en los hombros, hoy no necesitas resolverlo todo. Júpiter en Cáncer te recuerda que hay sustento en lo que ya construiste. Llama a esa persona con la que compartiste una comida la semana pasada, no para hablar de problemas, solo para escuchar su voz mientras el sol de la tarde entra por la ventana. Lo que sostienes hoy es suficiente. Géminis. El Sol a 6,5 grados de tu signo se fusiona con Urano a 1,5 grados. Esa idea que te desveló anoche no es ruido mental, es una señal de ruta que pide ser dicha en voz alta antes del mediodía. Júpiter rige este jueves y justo hoy Venus en Cáncer tensa a Saturno en Aries. En el trabajo, alguien espera que termines lo que empezaste hace 3 semanas, no que empieces algo nuevo. No cedas a la dispersión. Mercurio, tu regente, avanza rápido por Géminis y te da la agilidad verbal para cerrar ese pendiente con una llamada breve. El 28 de mayo de 1928, el vuelo inaugural del Graf Zeppelin demostró que la persistencia técnica puede elevar lo imposible. Hoy tu persistencia se juega en un solo acto concreto. Antes de las 3 de la tarde, suelta una tarea incompleta. No la pienses más, suéltala. Tu mente necesita espacio libre para lo que está por llegar. Cáncer.
Venus en tu signo en cuadratura, con Saturno en Aries, te pide que protejas tu sensibilidad sin levantarla como muro. Esa persona que ayer te devolvió un abrazo a medias, hoy necesita que le tiendas la mano primero. La luna en Escorpio ilumina tu casa de la intimidad compartida y con Marte en Tauro, formando un sextil suave con Venus, hay una ventana entre las 4 y las 6 de la tarde para resolver ese asunto económico que dejaste colgado. No es que debas forzar una conversación, es que el silencio entre las palabras pesa más que lo que se dice. Antes de que el sol se ponga, apoya la palma de tu mano sobre tu pecho y respira hondo 3 veces, como si calmaras el oleaje interno. Tu hogar eres tú y hoy ese refugio necesita que lo habites sin armadura. Leo, la luna en Escorpio activa tu casa del dinero compartido mientras cuadra Plutón. Ese asunto financiero que dejaste al aire esta semana tiene un nudo que se desata si lo encaras hoy antes del mediodía. El Sol junto a Urano en tu signo opuesto te trae una revelación incómoda sobre alguien cercano. No es traición, es información que lleva meses esperando que la mires. Con Venus en Cáncer sextil a Marte en Tauro, tu reino emocional recibe un impulso concreto. Hay una conversación pendiente sobre un proyecto conjunto que, si la inicias entre las 2 y las 4 de la tarde, encuentra tierra firme. Júpiter expansivo en tu casa del trabajo te pide no acumular más promesas ajenas. Hoy, elige una sola persona y pregúntale directamente qué necesita de ti para avanzar. Tu luz no se dispersa cuando la enfocas. Virgo. Mercurio y Urano en conjunción en tu casa del trabajo, a 6 grados de Géminis, y esa tarea que dejaste a medias el jueves te pica en las manos desde que abriste los ojos. La luna en Escorpio cuadra a Plutón, retrógrado y activa tu casa de salud íntima. No es ansiedad mental, es el intestino pidiéndote que sueltes un compromiso que ya venciste. Venus en Cáncer sextil a Marte en Tauro te da una ventana exacta entre las 11 y la 1 para resolver ese asunto económico que arrastras con alguien de confianza. No lo pienses, ejecuta el movimiento. Júpiter en Cáncer, también en tu casa de recursos compartidos, expande lo que hoy cierres. Antes del mediodía, haz una pausa de 2 minutos con las palmas abiertas sobre el vientre y respira hondo 3 veces, sintiendo dónde se contrae el aire. El detalle que hoy ajustes no es para los demás, es para que tu propio sistema vuelva a su ritmo. Libra. Venus en Cáncer, tu regente, forma un sextil con Marte en Tauro y una cuadratura tensa con Saturno en Aries. Justo cuando la luna en Escorpio ilumina tu casa del otro, alguien cercano te devuelve un espejo que preferirías no mirar. Ese roce en el pecho no es casualidad. Hoy, jueves de Júpiter, lo que callaste para mantener la paz te pesa más que la discusión que evitaste. En el amor, el deseo de cuidar choca con un límite que ya no da más espacio. En lo laboral, firmar o postergar depende de si escuchas tu necesidad o la del resto. Antes de las 4 de la tarde, siéntate 5 minutos en silencio frente a la persona o situación incómoda sin hablar, solo respira y deja que el aire entre ambos se asiente. El equilibrio no es quietud, es ajuste constante. Escorpio. La luna nueva en tu signo a 0.7 grados te despierta con una nitidez incómoda. Ese asunto que dejaste abierto con tu pareja o socio el jueves pasado ya no cabe en el cajón de lo pendiente. Plutón retrogradado desde Acuario tensa tu estructura con Marte en Tauro. El impulso de aferrarte a una rutina que ya no te sostiene choca contra la necesidad de soltar un gasto o una suscripción que pagas por inercia. Mercurio en Géminis sextil a tu luna te da las palabras justas antes del mediodía para nombrar lo que callaste. En el trabajo, evita firmar acuerdos hasta que pase la cuadratura Luna-Plutón de esta tarde. Tu juicio está teñido por una desconfianza vieja. El consejo de hoy es físico. Pon la mano en el pecho, respira hondo 3 veces y luego borra ese contacto que ya no suma. Antes de las 8 p.m. cierra el ciclo. La noche es para lo que renace. Sagitario. Marte en Tauro cuadra a Plutón retrógrado en Acuario. Esa presión que sientes en el pecho desde el martes tiene nombre. Una decisión financiera que postergaste te exige respuesta hoy antes del ocaso. Júpiter, tu regente, sigue en Cáncer y recibe el sextil de Venus, lo que ablanda el terreno en tus relaciones cercanas. Justo cuando el trabajo aprieta, aparece alguien dispuesto a cubrirte la espalda sin que se lo pidas. La energía está densa, pero no es para que te paralices. Es jueves, día de Júpiter, y la expansión llega cuando mueves el cuerpo primero.
Antes del mediodía, sal a caminar sin teléfono y deja que el ritmo de tus pasos desenrede lo que tu mente insiste en dar vueltas. El movimiento físico rompe el nudo que el análisis no suelta. No necesitas tenerlo todo claro, necesitas avanzar 1 metro, el camino se afina cuando te pones en marcha. Capricornio. Con Venus en Cáncer en cuadratura exacta a tu regente Saturno en Aries, ese tira y afloja entre lo que quieres cuidar y lo que exige tu estructura se vuelve tangible antes del mediodía. La luna en Escorpio activa tu casa de recursos compartidos y te empuja a negociar un límite que has postergado. No es el momento de forzar una respuesta completa, sino de marcar una pausa activa. Entre las 2 y las 4 de la tarde, siéntate en silencio con el dato financiero o emocional que te incomoda y míralo sin tocarlo. El Sol en Géminis sextil a Plutón en Acuario te da claridad quirúrgica para identificar qué convenio ya no te sirve. En el trabajo, evita firmar compromisos largos hoy. La energía de Júpiter juega a expandir lo que todavía no tiene base sólida. Jueves de Júpiter te pide generosidad contigo primero. Antes de responder a nadie, responde a la pregunta que te haces desde hace 3 semanas. La base firme empieza por sostener tu propia palabra. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo forma una tensión exacta con Marte en Tauro. Ese impulso de forzar un cambio en tu vida material choca contra una puerta que hoy solo cede si la empujas desde otro ángulo. La luna en Escorpio activa tu casa de finanzas compartidas y herencias, trayendo a la superficie un acuerdo pendiente que requiere tu atención antes del mediodía. Venus en Cáncer cuadra a Saturno en Aries, y en tu mapa esto resuena como un límite que el corazón impone. No puedes salvar a todos ni cargar con lo que no te pertenece. En el trabajo, la energía expansiva de Júpiter en Cáncer te pide delegar una tarea que has acumulado por orgullo. Gira el cuerpo hacia el oeste de tu espacio físico y respira 3 veces antes de responder cualquier solicitud urgente. Tu visión de futuro es clara, pero hoy el patrón que nadie ve es que soltar te acerca más que retener. La red se teje sola si confías en los hilos que ya tendiste. Piscis. Con la luna en Escorpio enfrentando a Plutón retrógrado desde tu casa de la comunicación, ese sueño que tuviste el martes con una figura del pasado no fue casualidad. Trae un mensaje que tu mente racional hoy intenta descartar. Venus en Cáncer sextil a Marte en Tauro activa tu casa del trabajo y la rutina, justo cuando Neptuno en Aries sextil a Plutón disuelve viejas barreras creativas. Esa idea que te llegó mientras veías llover contra la ventana del comedor tiene sustancia, aunque parezca informe. No la expliques aún. Antes de las 5 p.m., siéntate en silencio con los ojos cerrados y deja que la imagen se despliegue sin juzgarla. Tu energía está protegida si eliges con cuidado quién entra a tu espacio después del atardecer. Lo que nace hoy de tu imaginación no necesita defensa, solo respiración. El Sol en Géminis con la luna creciente gibosa te deja una sola tarea antes de dormir: soltar ese pensamiento que estuviste mordiendo todo el día, como si fuera un chicle sin sabor. No necesitas resolverlo ahora, solo dejarlo ir. Afuera la noche está quieta y el aire se siente más liviano cuando dejas de apretar la mandíbula. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.